Bueno gente, Aljamain Sterling mediante su canal de YouTube estuvo dando ciertas declaraciones que a mí me parecieron bastante interesantes. Probablemente a muchos de ustedes les parezcan un poco polémicas por las cosas que estuvo diciendo, pero desde mi punto de vista tiene bastante razón en muchas de las cosas que él estuvo diciendo. Él estuvo hablando específicamente sobre la futura pelea por el campeonato de la división en la cual él fue campeón, por largo tiempo, durante unas cuantas peleas, tuvo unas cuantas defensas por el título, y me refiero a la división de las 135 libras. División en la cual el actual campeón es precisamente Sean O'Malley, a través de una victoria que consiguió frente precisamente a Aljamain Sterling con un gesto técnico espectacular, como todos ustedes saben. La cosa es que él estuvo diciendo de que muy probablemente sea Sean O'Malley contra Chito Vera la próxima pelea por ese cinturón. Él evidentemente va a quedar fuera, la UFC no quería darle la revancha, a pesar de, como yo les hablé un montón de veces dentro del canal, Max también lo estuvo diciendo, que realmente el que se merece esta pelea, el que se merece la revancha, es precisamente Aljamain Sterling, es el que se merece la próxima pelea por el título. Sin embargo, hay muchas cosas de por medio, hay muchos aspectos de por medio que la UFC está tomando en consideración para no darle esa revancha directa a Aljamain Sterling, a pesar de que se la merezca. A pesar de que perdió esa pelea por un TKO, Israel Adesanya en su momento también perdió su pelea por TKO frente a Alex Pereira. Sin embargo, le dieron la revancha directa y él consigue darle un KO espectacular. En este caso no están haciendo lo mismo, en este caso no van a hacer lo mismo. Y yo creo que por un lado ya está resignado Aljamain Sterling a que no le van a dar esa revancha, y también a que no le van a dar la pelea titular tampoco a Merab Dvalishvili, que es otro que desde mi punto de vista se la merece por encima de Chito Vera. A pesar de que Chito Vera es un peleador que a mí me reencanta, es un peleador que yo quisiera que ganara ese cinturón, es un peleador que también la oportunidad por el titular, por ese cinturón, se le ha hecho bastante esquiva, a pesar de la serie de victorias consecutivas que él logró encadenar. A pesar de todas estas cosas, la pelea por el cinturón se le hizo bastante esquiva, la UFC no se la dio en todo momento, y bueno, pues ocurrió que él perdió su pelea contra Cory Sandhagen, y así se le atrasó un poco más esa oportunidad que con el tiempo, desde mi punto de vista, él la iba a llegar a alcanzar. Ahora bien, Chito Vera, es un peleador que ya tuvo una pelea contra precisamente Sean O'Malley. Una pelea que él ganó, una pelea que O'Malley después de ella estuvo dando mil y una excusas con que se había tenido una lesión en el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, lo que pasó en el pie no supone una justificación para lo que sucedió posteriormente en el suelo, en esa defensa en el suelo que fue prácticamente nula por parte de Sean O'Malley. Y esto es una de las cosas que está diciendo precisamente Aljamain Sterling. Lo que sucedió, tuviste una lesión en tu tobillo, está bien, o tenías una lesión ya en el tobillo y se te agravó, o sufriste directamente mediante la pelea, que esto es parte de la pelea, esto es cosa que puede ocurrir. Por ejemplo, Alexa Grasso, por ejemplo, Valentina Shevchenko, en esta última pelea que ellas dos tuvieron entre sí, pues ambas se lesionaron las manos, Entonces, estas son cosas que pueden ocurrir mediante una pelea, son cosas que van a ocurrir en una pelea de UFC, en una pelea de MMA, porque son peleas que implican muchísimas partes del cuerpo, golpes contundentes, etcétera, 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 intentos de lesión, intentos de sumisión, todas estas cosas llevan como consigo lesiones que van a ocurrir mediante la pelea, Esto es evidente que puede ocurrir. Entonces, Sean O'Malley estuvo diciendo toda esta serie de cosas, pero que Aljamain Sterling dijo en estas últimas declaraciones que estuvo dando, y es algo que yo concuerdo con él, que a pesar de la lesión que tú tengas en el tobillo, a pesar de que tú tengas una lesión en el pie, cuando de defensa en el suelo se trata, cuando de defender esos codazos que se comió, porque fueron unos codazos sumamente potentes los que se comió Sean O'Malley contra Chito Vera, en esa pelea que él perdió, pues no tiene nada que ver con la lesión. Evidentemente él puede defender de una forma u otra. Si fuera otro tipo de peleador, un poco más preparado en el suelo y todo esto, quizás hubiese defendido de manera más eficiente esos embates que sufrió precisamente O'Malley por parte de Chito Vera. La cosa es que Aljamain Sterling ha estado diciendo en estas declaraciones que en una pelea entre ellos dos, una pelea entre Chito y O'Malley, el que la va a ganar va a ser Chito. Yo desde mi punto de vista considero de que es una pelea que muy probablemente se le encaje muy bien el estilo de pelea que tiene Chito Vera, pero que yo daría como favorito al campeón, por muy poco, pero el campeón hay que darlo como favorito porque es el campeón, sea como sea que haya logrado obtener su victoria. En este caso fue una victoria por TKO, fue una victoria sumamente contundente frente a Aljamain Sterling. Hay que dar como como favorito al campeón, porque se lo ha ganado, porque está en esa posición por alguna razón. No es por cuestiones de suerte, no es por cuestiones del amor al arte, no por nada de esto, sino porque ha habido un trabajo de por medio, y también mediante la pelea, pues simplemente fue el mejor peleador, o simplemente hizo las cosas como debería hacerla. En este caso, pues
yo creo que un poco de desesperación por parte de Aljamain Sterling, y yo creo que él también lo estuvo diciendo también después de esta pelea. Creo que se desesperó un poco, creo que no se apegó a su plan de juego, y él también lo estaba diciendo. Él cree que Chito Vera va a darle la paliza a Sean O'Malley que precisamente Sterling no le pudo dar, y que Sterling supuestamente debió ser quien le diera esa paliza a O'Malley, esa paliza que mucha gente estaba hablando, mucha gente habló antes de la pelea, ¿ok? Y que fue una sorpresa total que ocurriera lo que ocurrió entre ellos dos, ese caos, ese TKO, ¿ok? Ese gesto técnico tan espectacular por parte de O'Malley, pero gesto técnico que fue en gran parte por culpa precisamente de Aljamain Sterling. Si bien hay que estar en el momento, hay que hacer las cosas que tienen que hacer. El gesto técnico evidentemente es espectacular, ¿ok? Tenía que estar ahí, tenía que hacerlo y tenía que hacerlo efectivamente, cosa que ocurrió, ¿ok? Pero son ciertos factores que debieron darse para que también ocurriera eso. Por un lado, Sterling se tuvo que desesperar, por otro lado, Sterling tuvo que salir hacia adelante, y él mismo también estaba diciendo que fue un golpe de encuentro también. O sea, O'Malley, si bien aprovechó perfectamente la distancia, aprovechó perfectamente esos golpes de riposta que él tiene, conectó muy bien, conectó muy seco en el lugar específico que tenía que conectar de la cara de Sterling, y que de esta forma cayó, pero que si no hubiese sido así, probablemente ese golpe no hubiese afectado de manera significativa. Yo creo, por otro lado, que aquí como que se le está yendo un poco la olla también a Sterling, que es donde no concuerdo con él. Creo que Sean O'Malley sí tiene fuerza de pegada, lo ha demostrado, tiene también la capacidad de ser certero en esos golpes. O sea, si tú sumas la fuerza de pegada con también los golpes certeros que puede pegar O'Malley, pues es una combinación bastante peligrosa, porque es un tipo que te puede tumbar con un golpe debido a lo certero que es un sniper, donde te lance, ¿ok? Va a encontrar ese punto exacto y vas a caer. Es un tipo que tiene una facilidad tremenda para encontrar la barbilla de sus rivales. ¿Okay? Y esto hay que tenerlo en consideración, también las fintas que tiene, todo lo que implica el modo de juego, el tipo de peleador que es O'Malley, son cosas que evidentemente van haciendo un cúmulo de situaciones que llegan a hacer a O'Malley un striking bastante peligroso, sumamente impredecible también. Ahora, la cosa que está diciendo Sterling es que Chito Vera es un tipo mucho más tranquilo, mucho más pausado. Si bien todo el mundo dice, yo también lo he dicho, es un tipo que arranca lento en sus peleas, pero que también en una pelea a 5 asaltos, esto creo que trae un poco de ventaja para Chito Vera. Sabe calcular muy bien, sabe guardar muy bien su cardio, ¿okay? Es un tipo que se reserva de manera espectacular, ¿okay? Sabe cómo tirar esos golpes, y poco a poco, cuando él va engranando, cosa que no pasó, por ejemplo, contra Cory Sandhagen, que me pareció sumamente raro, que el tipo nunca llegó a engranar, nunca llegó a soltarse como normalmente él lo hace a partir de ese segundo o tercer asalto. Es donde Chito Vera ya empieza esa maquinaria aplastadora, ¿no? Engrana bien y empieza a aplastar, empieza a golpear, empieza a marcarte golpes significativos, y los golpes que lanza Chito son golpes de poder en todo momento. Chito Vera tiene también una característica que es sumamente importante, y es la fuerza de asimilación. Esa capacidad de asimilación de golpes, de daño, es bastante alta por parte de Chito Vera, como les estoy diciendo. Casi todas las peleas que tiene Chito termina limpio, ¿ok? Porque tiene una guardia esta de Muay Thai bastante cerrada, ¿ok? Y esto es sumamente importante, a pesar de lo certero que sea tu contrincante a la hora de lanzar golpes, a la hora de buscar huecos, etc. Si tu adversario no te deja huecos, pues simplemente tú no los puedes conectar. O'Malley en esa pelea contra Chito Vera no logró conectarlo de manera significativa debido a precisamente esa guardia tan cerrada que tiene Chito. Y cuando Chito engranó, y engranó bastante rápido en esa pelea, porque fue en el primer asalto, le dio para arriba y lo secó. Lo secó con esos codazos en el suelo, con esos golpes de gran a un pao, sumamente certero en el suelo, sumamente duro en el suelo. Y no solamente en el suelo lo que puede generar Chito Vera, sino en la pelea de pie, que es donde más lo hemos visto. Porque si bien se ha hablado de que Chito Vera tiene un jiu-jitsu sumamente fino y todo esto, cosa que no demostró, por ejemplo, contra Cory Sandhagen, por regla general, las peleas de Chito Vera son de pie, las de Sean O'Malley son de pie. Esto no va a ser una pelea que va a ser absolutamente de pie, todo el tiempo de pie. Pero que, como está diciendo Sterling, Chito Vera no es el tipo que se desespera. Chito Vera es un cazador. Chito Vera no se desespera con irte a comer desde un principio. Chito Vera toma su tiempo de análisis, ¿ok? Y poco a poco va engranando, poco a poco va de una forma u otra apisonando a su rival. Entonces yo creo que esto, cosa que le criticamos en muchísimas ocasiones a Chito, va a ser sumamente importante para una pelea contra O'Malley. Esto es lo que está diciendo Sterling, y yo creo que es real. Yo creo que esto es algo a tener en consideración. Si un tipo como Chito Vera, que es más lento, ¿okay? Que no se va a lo loco desde un principio, que fue yo creo que uno de los errores que cometió Sterling, se fue a lo loco desde un principio contra O'Malley, y O'Malley, como tiene esta capacidad de análisis, ¿no? En medio de la pelea, de reacción, de
ser muy efectivo a la hora de aprovechar los espacios y de aprovechar la distancia, que esto es sumamente importante, ¿ok? Logra hacerle ese TKO, logra hacerle ese golpe certero que logra tumbar a Aljamain Sterling. Esto yo creo que es algo que no va a ocurrir contra Chito Vera. Chito Vera es un tipo mucho más tranquilo y que también sabe dominar muy bien esas distancias, sobre todo con esas patadas frontales. Chito Vera te va calculando todo el tiempo con las patadas frontales. Y ya cuando engrana bien, que te empieza a tirar el jab, te tira ese 1-2 rapidito, y el jab de Chito Vera es un jab que él te lanza de la nada. No es un tipo que telegrafía sus golpes. Eso de que como que carga un poco el golpe para tirarlo, carga un poco el jab para tirarlo, o hace algún gesto con los pies que tú puedas leer para saber cuándo va a lanzar el jab. Chito Vera no tiene esto. Chito Vera te lanza el jab de cero. Está en esta posición y saca el jab directo, rápido y muy efectivo y fuerte, que es lo otro. Es rápido, efectivo y fuerte. O sea, es certero y es fuerte. Lanza los golpes con mucha fuerza de pegada Chito Vera. Todo lo que lanza Chito Vera es peligro. Lanza bombas. Entonces yo creo que es una pelea, como ya les dije, que puede encajar muy bien en ambos estilos. Sterling lo está diciendo, ¿okay? Que puede encajar muy bien en ambos estilos de peleadores. Pero que Chito Vera es un tipo mucho más duro de lo que la mayoría de la gente piensa. Y yo considero exactamente lo mismo. Chito Vera es un tipo duro de romper. Chito Vera es un tipo sumamente duro de romper. O'Malley, desde mi punto de vista, tiene una gran fuerza de pegada, pero creo que Chito Vera tiene una alta asimilación de daño. Tiene una capacidad bastante alta de asimilar golpes fuertes, gente. ¿Okay? Y yo creo que Sean O'Malley no lo va a lograr desgastar. Si bien yo voy a dar como favorito a Sean O'Malley, va a ser un favoritismo muy cortito, muy pequeño entre ellos dos. En todo caso, yo diría un 55-45, ¿okay? Para darle ahí ese pequeño porcentaje, ¿no? Por encima, ese 5% por ser el campeón. Por darle el beneficio de la duda al campeón. Evidentemente siempre el campeón debería ser el favorito desde mi punto de vista, porque es el campeón por algo. Pero yo creo que Chito Vera tiene lo que se necesita para acabar con Sean O'Malley. Y Aljamain Sterling lo está viendo, Aljamain Sterling lo está diciendo en estas declaraciones que tuvo. Chito Vera es una pelea complicadísima para Sean O'Malley. Y Chito Vera va a demostrar, o sea, según las palabras que dijo Aljamain Sterling, que Sean O'Malley no es este tipo de otro planeta, no es la última Coca-Cola del desierto, ni mucho menos. No es el tipo sumamente espectacular. Desde mi punto de vista, Sean O'Malley sí lo es, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto. Sean O'Malley sí es un tipo, desde mi punto de vista, espectacular a la hora de sus peleas. Sin embargo, no creo que sea el tipo fuera de serie. No creo que sea el tipo sumamente dominante dentro de una división, ni mucho menos. No creo que tenga para esto, que yo comparto esta opinión que tiene Sean O'Malley, a Aljamain Sterling sobre Sean O'Malley. Y yo creo también que en una pelea de revancha contra Sterling le pasa por arriba. ¿Okay? Yo lo sigo creyendo, sinceramente. ¿Okay? Sean O'Malley no tiene la capacidad, si precisamente Sterling logra hacer las cosas que tiene que hacer, se apega a su libreto, se apega a un plan de juego. Yo creo que Sean O'Malley no tiene la capacidad para evitar que Sterling lo lleve al suelo y lo machaque en el suelo. Lo sigo pensando, a pesar de esa victoria que consiguió O'Malley frente a Sterling con ese KO tan espectacular, con ese TKO tan espectacular. Entonces yo creo, estoy de acuerdo con lo que dice Sterling, de que Chito Vera va a ser una pelea sumamente difícil para O'Malley, una pelea que muy probablemente Chito Vera la termine por ganar, ¿okay? Pero no concuerdo en que dice que pues O'Malley no tiene fuerza de pegada. Creo que sí tiene fuerza de pegada, pero evidentemente va a ser una pelea que desde mi punto de vista van a haber fuegos artificiales y que yo creo que Chito Vera tiene muchas probabilidades de ganarle. Yo voy a dar como favorito al campeón, pero cuidado, ojo con Chito Vera, ojo con Chito Vera. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.